Voy a comprar todos los perfumes de Antonio Banderas y este video va a tener 3 partes. Ahora que los voy a comprar todos, voy a entrar en internet y todos los resultados de búsqueda voy a entrar a los 10 primeros y en todas las tiendas que haya voy a comprar todo lo que haya. Luego la segunda parte del video, cuando me lleguen estos perfumes, voy a probarlos y de primera impresión voy a descartar algunos, digamos los que vea menos impresionantes o los que no sean tanto de mi gusto, los voy a descartar y voy a dejar unos clasificados que pueden ser 2, 3, 4, ya veremos. Y estos clasificados los voy a estar probando más días y esa va a ser la tercera parte de este vídeo, donde cuando ya haya probado bien los que más me han gustado, te voy a decir cuáles son los mejores perfumes para mi gusto de Antonio Banderas. Y eso es, vamos a la compra ahora. Mira, estoy en Google aquí. Estoy buscando Google en Google, eso puede hacer que explote Google, no lo hagáis en casa. Vamos a ver, perfumes de Antonio Banderas. Os voy a ir diciendo los nombres de los que voy a ir metiendo en el carro. Blue Seduction, The Golden Secret, King of Seduction, Diabolo, Black Seduction, el nuevo The Icon, Power of Seduction, The Icon, pero este es uno negro. Bueno, ya tengo el carrito de la primera tienda, que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son 139,60 €. Pagar. Gracias por su compra. Seguimos, siguiente tienda. Bueno, en el siguiente carro de la tienda esta tengo The Secret Temptation, que es uno rojo, y el Eau de Toilette de Secret. Son en este caso 28 €. Pagar. Bueno, aquí en esta página nada más que hay uno diferente, que es el Absolute. Vale, comprado. Seguimos a la siguiente tienda. Este lo tengo. Aquí no hay nada nuevo. Siguiente, Amazon Mediterráneo. Pues ya está comprado. Me van a llegar y os voy a estar diciendo todo mi opinión sobre los mejores. Nos vemos ahora. Bueno, me llegaron aquí las cajas, voy a abrirlas y vamos a empezar con esta prueba. Bueno, mira, vamos a empezar. He abierto estos 3 porque ya, pero los demás los voy a abrir mientras vaya probándolo. Estos ya están abiertos porque venían como en un estuche de regalo, ¿no? Con un aftershave y tal. Bueno, vamos a empezar sin más. Voy a decirte mi primera impresión de cada uno y voy a descartar los que sean de menos de mi gusto y voy a dejar unos clasificados. Vamos a empezar a probarlos ya. Este es el King of Seduction. Vale, es un perfume así suavecito, un poquito marino, bien suave. Este no es un perfume que yo me vea usando, la verdad. Venga, este lo vamos a dejar desclasificado. Siguiente, Black Seduction. Mejor. Hombre, no es una cosa novedosa, digamos, pero al menos tiene un encanto del tipo de encanto que me gusta a mí. Sigue siendo un perfume bastante suavecito, así, fresquito, rico, pero dulzón. Tiene como un dulzón de los años 90 un poco. Bueno, mira. Este lo voy a clasificar. Los desclasificados los voy a poner hacia atrás, ¿vale? Este es el Power of Seduction. Es bien diferente al otro. Este es como mucho más algalba, ¿no? Es un perfume denso y verde. También es fresco y suave, pero digamos que denso y verde esta salida que tiene. Hombre, no le veo tanto encanto para mi gusto. No. Mira, este no lo voy a clasificar. Este no. De momento tenemos un clasificado. Siguiente, Blue Seduction. Ok. Mira. Bueno, mira, es un perfume así bien fresco, inocente, cítrico, tiene cierta parte marina. Mira, vamos a dejarlo clasificado porque me gustaría probarlo mucho más. Siguiente es este Icon. Este es de los nuevos, ¿eh? Y en este caso este es el azul, porque tengo entendido que hay 2 Icon. Este es el negro, el Icon azul. Vamos a ver qué pasa. Bueno, esto ya es otra cosa, claro. Muy potente, tiene una parte de ámbar muy evidente, digamos, esta cosa que son como unos rayos nocturnos que esto te dejan desbaratado. No, este es un perfume
Esto hay que dejarlo clasificado nada más que para ver cómo se sigue desarrollando. Venga. El azul de Icon. Siguiente. Mira, este se llama Mediterráneo. Creo que este está descontinuado. El Mediterráneo. Vale. Bueno. Es un perfume cítrico, fresco, verde, suave. Bueno. No es un perfume que dejaría yo clasificado. No es del tipo de perfume que me gustan a mí. No le veo tanto encanto. Siguiente. Diabolo. A ver. Diabolo. Este creo que fue el primer perfume de Antonio Banderas, si no me equivoco. Claro, es eso. Es un perfume suave, poquito enigmática dentro de la gama bien fresca. Bueno, mira, es un perfume que yo no me veo utilizando, la verdad. Así de primera impresión, no es de los míos. Mira, sigamos. Antonio Banderas, The Golden Secret. Vale, mira, lo voy a dejar clasificado porque este es un perfume ya como más interesante, más profundo, más dulzón. Tiene una vibra así como nocturna. Tiene un aroma un poquito de chicle, diría yo, en ese sentido. Se puede parecer un poco al del estilo así más One Million, de ese estilo. Bueno, mira, lo voy a estar... Mira, ya van 4 clasificados, muchísimo. Bueno, vamos a seguir. Este es el Antonio Banderas King of Seduction Absolute. King of Seduction Absolute. Vamos a ver si clasifica. Este no es mi estilo de perfume. Es como un fresco atalcado, ¿sabes? No especialmente masculino, no especialmente encantador en mi opinión. Bueno, The Secret Temptation. Mira, no lo voy a dejar clasificado. Es un perfume muy suave, así, no es un perfume de los que yo utilizaría. Esto es Antonio Banderas The Secret o de Toilette. Y este era, creo que... No sé cuál será la diferencia. Ok, el aroma es muy parecido, si no el mismo, Mira, vamos a dejar solo clasificado este de Secret, que es el segundo que probé. Este lo quitamos porque este, no sé, me huele... Si es que hubiera alguna diferencia, ese creo que me gustaría más, pero puede que sean los mismos. Y el último, este es el... Hombre, este puede ser uno de los que más ganas tenía yo de probar. Por casualidad se puso el último. Este es el Icon, que junto a este, el azul, y este es el negro, es como los últimos perfumes de Antonio Banderas, que son cosas, al menos este es una cosa mucho más densa y concentrada, con un perfume más perfume, ¿no? Este, el Icon negro. Vaya. Efectivamente, es un perfume mucho más concentrado. Viene a traer como esta como fruta moderna que se viene haciendo en otros perfumes. Tiene parte de eso, digamos, una cosa así bien particular. Es una fruta así como media agria, ¿no? Que está medio de moda. Bueno, una parte es eso, tiene otras partes. Hombre, por lo interesante que el perfume, como mínimo tengo que seguirlo probando, eso es seguro. No te digo que sea mi estilo de perfume especialmente, de hecho de estos dos creo que este podría ser más de mi estilo. Pero bueno, eso te lo diré cuando los pruebe mucho más. Bueno, 5 perfumes clasificados. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perfumes desclasificados Antonio Banderas. Voy a estar probando estos 5, mucho más, varios días. Y cuando ya tenga las cosas bien claras, te voy a decir ahora mismo cuáles son los mejores perfumes de Antonio Banderas. Vamos a ello ahora. Señores, he estado probando las 5 clasificadas de Antonio Banderas. Os voy a decir ahora cuáles son para mí, las voy a nombrar, o sea, para mí las mejores. Las voy a nombrar desde la que menos me gusta a la que más me gusta. Y os voy a decir todo lo que os pueda decir sobre esto, mi mejor recomendación sobre estas perfumes de Antonio Banderas. Mira, vamos a empezar con digamos con 2 que dejé desclasificados, ¿no? Después de probarlos mucho más, hay 2 que yo no serían perfumes que yo utilizaría especialmente, no son de mi gusto. Uno de ellos es el Black, que tuve una primera impresión porque es como un olor así dulzón, rico, normal, así un poquito encantador.
pero mira, al conocerlo un poco más vi que era, digamos, un poquito flojo y además un aroma muy común y muy suave y que se va, digamos que la parte más, digamos, radiante se va pronto. Bueno, ese es el black. Luego el Icon, el negro, también lo dejé fuera porque ahora os hablaré del Icon azul, en qué se parece a este, y lo dejé fuera porque tiene cierto parecido, pero mi favorito es más el Icon azul. Bueno, voy a deciros cuáles son mis 3 favoritos totales. Mira, en tercer lugar, yo pondría, bueno, también estuvo mi esposa probándolo, bueno, ahora os contaré todo. En tercer lugar, yo pondría el The Secret, que este es como un aroma, bueno, también lo estuve comparando en estos días con y tienen cierta diferencia, ¿sabéis? No es exactamente el mismo perfume, este es el The Golden Secret y este es el The Secret. Sí se parecen, se parecen bastante, pero diría que este es como más intenso, por decirlo de alguna manera, tiene un aroma algo diferente. Este es un aroma un poquito más amplio, aéreo, y este es un perfume un poquito más sustancioso, pero vamos, la diferencia tampoco es que sea mucha. Bueno, hablando de que es el que más me gustó, este es un perfume que está como en la línea de Armani Code Profumo 1 Million. Ese tipo de olor como dulzón, chicle, masculino, nocturno, divertirse, no elegante, informal, ocasiones especiales, salir por la noche. Y de los dos que quedan, el segundo que más me gusta, o sea, el segundo lugar de esta lista, es el mejor perfume de Antonio Banderas para mi gusto de uso diario, ¿no? El primero de esta lista va a ser un perfume mucho más para ocasiones especiales, ¿no? Son perfumes bien diferentes, pero este es de uso diario total, o sea, yo jamás te lo recomendaría para una ocasión especial. Nunca te diría, ve a una boda con este perfume, porque no es ese el perfume para esto. Esto es totalmente un perfume relax, fresco, un poquito marino, limpieza, fresco, masculino, encantador, ligero, suave, ¿no? Digamos, si le encontráramos un parecido, puede ser estar cercano al Versace Eau Fraiche, al Star Walker de Montblanc, ese tipo de cítrico, ambroxan, madera suave y una cosa así bastante universal, genérico, ¿no? Mi esposa cuando probó este perfume, de hecho de todos mis clasificados, para ella su favorito fue número 1, el Blue Seduction. Y es entendible porque a ella le gustan las cosas así, fáciles, ricas, normales, de hombre fresco, uso diario, cosas ligeras, ¿no? Cosas ligeras. Y este cumple con eso. También me dijo mi esposa, esto yo se lo he olido a mi hermano. No creo que se lo haya olido exactamente al hermano, pero lo que quiso decir, y lo que veo yo aquí claramente, es que no es un perfume así muy único, muy novedoso, ni mucho menos. O sea, este aroma te recuerda a muchos otros perfumes, como esos que te dije, o es cualquier otro perfume de este estilo, así, fresco, uso diario, de ese estilo. Bueno, uso diario, el mejor de Antonio Banderas, el mejor que te puedo recomendar. Además, el precio es ultra conveniente. El Blue Seduction, Seducción Blue. Y el número 1, que como te decía, es un perfume bien diferente, que no es comparable realmente con el Blue Seduction, que es un perfume de uso diario total. Para mí el mejor perfume de todos es el último que salió, que es el The Icon azul, no el negro. Parece ser que es el mismo perfume, ¿eh? Bueno, lo estuve testeando, el perfume es muy parecido. Creo que este es Eau de Parfum y este es como el Eau de Toilette, una cosa así, ¿no? El aroma también difiere un poco. Este es un aroma más seco y cremoso, el negro, que no le veo tanto encanto, ¿sabéis? Pero este azul es como el mismo seco y cremoso, pero con un extra de brillante ámbar marino, medio marino, masculino, incluso te recuerda ciertas cosas de los años 2000, 90, el típico masculino, un aroma netamente masculino, bien encantador y además bien potente. Ámbar, esta parte como frutal, seca, radiante, sobre todo muy ambarino, y luego tiene una parte como radiante marina también, ¿no? Es un perfume de impacto total, o sea, un perfume bien intenso, además que irradia, de estos perfumes que vas tipo lámpara, ¿no? Que vas como alumbrando a lo que tienes alrededor, un perfume así bien encantador, tiene una parte masculina, tiene parte clásica masculina, ¿no? O sea, se huele esto
Y esto jamás podría ser un perfume para mujer, no, un perfume netamente para hombre, así una cosa rica, encantadora. En resumen, mejor perfume de Antonio Banderas para mi gusto, para uso diario, el Blue Seduction, y el mejor para ocasiones especiales, el de Icon botella azul. Señores, tenéis mi perfume, os dejo la web aquí si queréis conocerlo o comprarlo. Es un perfume mucho más caro, pero vale la pena totalmente. Es un perfume que desarrollé a todo mi gusto y una cosa muy especial. Gracias, nos vemos. Chao.